Apocalipsis capítulo 2, hermanos, les invito a abrir sus Biblias ahí. Apocalipsis capítulo 2. Hermanos, en esta tarde yo quisiera ver un mensaje de advertencia que se encuentra claramente, hermanos, escrito aquí en este libro de Apocalipsis capítulo 2. Un mensaje de advertencia. Hermanos, es increíble cómo hemos perdido nosotros hoy en día nuestro mensaje. Es increíble cómo nosotros hemos perdido, hermanos, nuestro propósito como iglesia. Y por eso, hermanos, en esta tarde yo quisiera darles este mensaje de advertencia para cada uno de ustedes, porque me interesa, hermanos, su bienestar espiritual y me interesa, hermanos, el bienestar espiritual de esta iglesia. Un mensaje de advertencia, hermanos, es una acción que nos previene y nos guarda del peligro. Una vez más voy a leer. Un mensaje de advertencia, hermanos, es una acción que nos previene y nos guarda del peligro. ¿Qué es un peligro? Peligro es, hermanos, o son todas las situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento. Peligro es o son situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. En el momento que menos nosotros le esperamos pueden ocurrir estos peligros. Y para prevenir, hermanos, estas consecuencias de peligro, se usan una serie de elementos que nosotros llamamos señales. Señales que tienen como objetivo, hermanos, avisar a las personas que están en una zona peligrosa. Avisar a las personas que deben evitar de tomar las precauciones, o tomar las precauciones necesarias y protecciones adecuadas para no pasar por el peligro. En este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, hermanos, nosotros encontramos un mensaje de advertencia o una señal de peligro ahí en este versículo del 1 al 5 o del 1 al 7 que vamos a leer. Aquí el autor del libro de Apocalipsis nos está advirtiendo a nosotros de que como iglesia nosotros nos encontramos en una zona de peligro. Y si realmente usted y yo no prestamos atención a estas cosas que están escritos en este pasaje, tristemente déjame decirles que en cualquier momento podemos ser destruidos nosotros como iglesia. Tristemente podemos ser, hermanos, decapitados literalmente y desaparecer, hermanos, sobre la faz de esta tierra, hermanos, como iglesia. Y por esa razón vamos a hablar respecto a estas situaciones de peligro que nos muestran en este pasaje y las protecciones adecuadas que debemos nosotros de tomar para evitar tal destrucción. El pasaje de la Biblia nos lee así en el libro de Apocalipsis capítulo 2, empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios ahí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, dice ahí el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, pero si tienes esto que aborreces tienes esto que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga la porción de su palabra leída. El tema que vamos a ver, hermanos, en esta tarde, si usted quiere anotarlo, hermanos, es un llamado de atención. Un llamado de atención. Vamos a orar antes de comenzar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por habernos ayudado, Señor, a levantar nuestros labios para poder alabar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por habernos ayudado, Señor, a cantar las canciones, Señor, que tú quieres que nosotros, Señor, alabemos tu nombre. Señor, has permitido
que cada uno de tus hijos lleguemos aquí a este lugar, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Ahora pues, Padre, te pido y te suplico, Señor, que tú nos ayudes en este momento a enfocarnos en tu palabra. Que quites, Señor, cada cosa de preocupación que está en nuestra mente y que quites, Señor, cada preocupación que está en nuestro corazón. Quita todos malos pensamientos, Señor, que hay en nuestra mente. Quita toda pereza, Señor, que hay en nuestro cuerpo. Quítanos el sueño, Señor, para poder entender y escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a este llamado de atención que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros como iglesia. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a escuchar tu voz. Señor, ponme a un lado y seas tú, Señor, quien habla a este pueblo en esta tarde. Y que los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. En el nombre de Cristo, tu único Hijo, mi único y suficiente Salvador, te doy las gracias por todo. Amén. Hermanos, para entender un poquito mejor respecto a esta advertencia que nosotros queremos ver en esta tarde, y nosotros necesitamos primeramente, hermanos, conocer un poco respecto a la historia de esta ciudad de Éfeso. Pero antes de ver, hermanos, un poquito la historia, no vamos a hablar toda la historia de Éfeso, pero vamos a hablar un poquito respecto a ello. Pero antes de leer eso, quisiera leerte, hermano, lo que se encuentra aquí en el versículo 1 de nuestro texto, empezando ahí cuando dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. La palabra ángel aquí, hermanos, esta palabra ángel se traduce o proviene de una palabra griega que significa mensajero, ¿ya? Otros han atribuido, hermanos, a esta palabra a los pastores que estaban pastoreando cada iglesia de las iglesias de Asia Menor. 7 iglesias, hermanos, aquí que el Señor quería que cada una de estas iglesias entendiera el llamado, hermanos, que el Señor estaba haciendo a cada una de ellas. Y Él empieza, hermanos, por la iglesia de Éfeso, ¿ya? Éfeso, una iglesia, hermanos, fundada bajo los principios bíblicos del Señor. Pero como se sabe, hermanos, una iglesia que ya no existe hoy en día. Literalmente ya no existe. Pero en su manera práctica, todavía sigue existiendo muchas iglesias, hermanos, que han perdido su primer amor. Y por eso, hermanos, yo quisiera en esta tarde comenzar hablando respecto a este ángel. Ya este ángel, hermanos, es el pastor de la iglesia de Éfeso. Esta carta va dirigida, hermanos, directamente al pastor de la iglesia de Éfeso. Y el trabajo o la responsabilidad que tenía este pastor, hermanos, es de leer esta carta a la iglesia de Éfeso. Era el trabajo del pastor de leer y enseñar, hermanos, a su congregación de las advertencias que están escritos, hermanos, aquí en este libro. Y si el pastor no se atribuía, hermanos, o no se tomaba tiempo para enseñar y llamar la atención a su congregación, ciertas cosas iban a suceder. Y el castigo del Señor iba a estar sobre esa iglesia. Y como nosotros sabemos, hermanos, así pasó. Yo quisiera que usted tome en cuenta, hermano, la responsabilidad que tiene cada líder en la iglesia. Nosotros no estamos aquí, hermanos, como dictadores o como si pudiéramos decir, hermanos, como mandamases aquí o como capataz, de que nosotros debemos mandarle a usted las cosas que usted debe de hacer, a veces sin querer hacerlo. No, nosotros estamos aquí con una sola responsabilidad, de velar por las almas de cada uno de ustedes. Eso es nuestro trabajo, hermano. Y si yo no les advierto, y si yo no les digo a ustedes de las cosas que van a suceder, va a caer todo ese peso, hermanos, sobre mi cabeza. Quisieran leer ese pasaje, hermanos, ustedes. Vamos a leer para entender lo que les estoy tratando de hacer de la responsabilidad, hermanos, que tiene el líder frente a su congregación. Ponga su dedo ahí en el libro de Apocalipsis y vayamos, hermanos, hasta el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel. ¿Dónde estará Ezequiel? Por ahí está, hermanos, búsquenlo. ¿Ya? Ezequiel, capítulo 33. Comenzando ahí leyendo en el versículo 1. Ya lo han encontrado, hermanos. Búsquenlo, hermanos, ahí. Si mi Biblia fuera igual que la de ustedes, les daría, hermano, la referencia aquí, pero no está, no es igual. Ya todas las Biblias son diferentes. ¿Ya? Ezequiel capítulo 33. Empezamos leyendo en el versículo 1. 33 es un 3 y otro 3. 33, ¿ya? Empezamos en el versículo 1, hermanos. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen?
2, 3. ¿Quién más lo tiene? A ver, busquen, hermanos, busquen. Para eso venimos a aprender, hermanos, en la casa del Señor. No venimos solamente a dormir. Yo sé que está rico, hermanos, aquí para poder descansar ahorita, ¿sí o no? Yo quisiera ser ese bebito, hermano, que está ya acomodadito, hermanos, para dormir, ¿no? Pero aquí estamos por un rato, hermanos, para aprender la palabra. Ezequiel capítulo 33, ¿ya? Versículo 1. Dice la palabra de Dios ahí. Dice Ezequiel aquí: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles esto. Cuando trajere yo espada, la palabra espada en la Biblia, hermanos, escuchen bien. La palabra espada en la Biblia siempre es símbolo de destrucción, hermano. ¿Ok? Cuando usted estudia la Biblia, usted, hermano, se va a dar cuenta que cuando venga espada, está hablando acerca de destrucción que va a venir sobre el pueblo. Y eso nos habla aquí, hermanos, en este pasaje. Cuando trajere yo espada, dice el Señor, sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, dice la Biblia. ¿Qué es un atalaya? Un testigo de Jehová, dicen algunos. No, hermano, no, eso no es un atalaya, ¿ya? Un atalaya es un vigilante, como dijo aquí el hermano. Uno que vigila, hermanos, que le ponían al frente, hermanos, ahí en la muralla para vigilar si el enemigo iba a venir a atacar. Y tenía que estar listo, hermanos, para avisar al pueblo o para avisar a la gente, al ejército, para que estén listos, hermanos, y preparados para ir a la guerra. Si este vigilante se dormía, hermanos, era su culpa. Y sobre su cabeza, hermanos, estaba toda la destrucción de él también. Esos son, hermanos, los líderes. Esos son los pastores, hermanos, que gobiernan la iglesia del Señor. Dios no nos ha puesto aquí, hermanos, para que nosotros, hermanos, le mandemos a hacer cosas a ustedes que ni el pastor a veces puede hacerlo. No, hermano. Nosotros aquí estamos porque Dios nos ha puesto aquí. ¿Ya? El Señor mismo nos ha posicionado en este lugar. ¿Para qué? Como dice en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17. La Biblia nos dice ahí de que nosotros los pastores, hermano, somos los que velamos por vuestras almas. Hebreos 13, 17. Ahí dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos son los que velan por vuestras almas. ¿Ya? Nosotros somos los que cuidamos, hermanos, su vida espiritual. Nosotros somos, hermanos, los que tratamos de avisarles y de aconsejarles a ustedes de que si ustedes se alejan de Dios, hermano, no va a haber cosa buena que ustedes puedan enfrentar en su vida. Mira lo que dice la Biblia en versículo 3. Y él, hablando acerca de la atalaya, y él viere venir a la espada o a la destrucción, en otras palabras, sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, dice: y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta no se apercibiere. ¿Qué quiere decir? No hace caso al llamado que está haciendo la atalaya, no escucha ni pone atención lo que está diciendo la atalaya. ¿Qué dice la Biblia ahí? Y viniendo la espada lo hiere, su sangre va a ser sobre su propia cabeza, hermano. ¿Ya? Si el líder aquí, hermanos, está advirtiendo y diciéndoles, hermanos, que ustedes deben ya de escuchar el llamado del Señor, y si ustedes mismos no se aperciben o no entienden ni quieren escuchar, hermanos, este llamado, sobre tu propia cabeza, hermano, va a caer tu destrucción. Versículo 4. Versículo 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Pero el que se apercibiere, librará, dice, su vida. ¿Ok? Versículo 6. Pero, si el atalaya, o el pastor, o el vigilante de la grey de Dios, cualquiera que ustedes puedan ponerlo ahí, viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, dice la Biblia ahí, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Yo no quiero ser culpable, hermano, de tu propia culpa. ¿Ya? Yo no quisiera, hermanos, ser castigado, hermanos, por tu propia desobediencia, por tu propia decisiones, hermanos, a veces que no tomas bien en la vida. Yo no quiero eso, hermanos, sobre mi cabeza. Por eso dice la Biblia aquí en el versículo 7, a ti pues, le dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre,
Esto es la responsabilidad de cada líder, hermanos. ¿Ya? Dice, a ti te he puesto por atalaya, dices, a la casa de Israel. Dios es el que pone, hermanos, líderes en la iglesia. ¿Sí o no? 1, 2. ¿Quién es el que pone líderes en las iglesias? Es Dios. Hombres no ponen, hermano. Dios es el que llama. Pero ¿sabes qué es lo que noto hoy en día? Hay gente, hermanos, que ellos mismos se han puesto, hermanos, como líderes de congregaciones. Que ellos mismos se han puesto, hermanos, como líderes de iglesias. Y ni han pasado, hermanos, por el llamado del Señor. Ni han pasado, hermanos, por la prueba de un presbiterio. Y se hacen llamar hoy en día líderes. No está bien eso. No está bien eso. Muchos pastores hoy en día existen, hermanos, sin la autoridad venida del cielo, hermano. Sin el llamado de Dios. Y ellos están llevando, hermanos, a miles de personas hacia la condenación eterna. Sin saberlo. Por eso dice la Biblia aquí, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, dice. ¿Qué quiere decir? El pastor siempre debe estar en la palabra de Dios para advertir al pueblo de Dios. Pastor que no estudia, hermanos, no sirve para nada. ¿Ya? Si yo vengo aquí, hermanos, un día, hermanos, y ya no tengo nada que darles a ustedes, mejor me sacan de aquí ustedes, hermanos, y buscan otro hombre que les va a ayudar a ustedes a instruirles en las cosas del Señor. Amén. Uno nomás. En verdad, les digo eso. Si yo dejo de estudiar la palabra de Dios y yo dejo de predicar la palabra de Dios, cámbienme, hermanos, ustedes. Y busquen otro que les va a enseñar, hermanos, las instrucciones del Señor. Amén. Ok. No quieren. No tengan miedo, hermano. No les voy a condenar yo. Hay demasiado campo, hermano, para ir a trabajar. ¿Ya? O le sigo al pastor Esteban. No sé, nos vamos juntos a trabajar en Cuba. ¿Ya? Y le llevamos al hermano Venancio con nosotros. ¿Ya? A trabajar con los cubanos allá. No, es verdad, hermano. Aquí estamos para advertirles a ustedes las cosas que van a venir y van a ocurrir, hermanos, en nuestra congregación, en nuestro medio y en nuestro mundo, hermanos. Dice la Biblia ahí. A ti te he puesto. Y usted debe de escuchar, oír las palabras de mi boca. Y los vas a amonestar de mi parte, dice. Hermano, si usted está enojado conmigo, arreglas con el Señor, hermano. Amén. Uno, ahí sí está. Ya ven, los demás, arréglense con Dios, hermano, de verdad. Yo simplemente soy la voz del que clama, hermanos, en medio de ustedes. ¿Está bien? ¿Ya? Yo solamente soy el simple mensajero del Señor. Versículo 8. Cuando yo dijere al impío, Rasha, eso es hebreo. Bien fuerte, hermano, sonaba esta palabra cuando hablaban, hermano, a la gente. Rasha, impío, culpable. ¿Ya? Culpable, malvado. Cuando al impío, dice ahí, cuando yo dijera al impío, Rasha, de cierto morirás. Pero si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero, dice la Biblia ahí, su sangre yo le voy a demandar de tu mano. Rasha, escucha la voz de Dios en esta tarde, hermano. En serio. Escuche la voz de Dios en esta tarde. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá, dice la Biblia ahí, por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gloria sea al Señor por eso, hermano. De verdad. Yo ya estoy limpiando mis manos, hermano, y yo voy a decirles a ustedes lo que como iglesia debemos de hacer. Pero ay de ti si escuchas o no pones atención a esto, hermano. Ya va a ser, hermanos, sobre nosotros, sobre ustedes, el castigo que va a venir, hermanos, sobre esta iglesia, si no ponemos atención. Escribe el Señor al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso, una ciudad muy importante, hermanos, en los tiempos antiguos del Señor. Éfeso, ya como la ciudad de Esmirna, cuando usted vuelve ahí al texto de Apocalipsis, tanto Éfeso como Esmirna, hermanos, eran puertos muy importantes de Asia Menor, muy importantes, muy sobresalientes, hermanos, en esos tiempos. Pero la pregunta es esto: ¿cómo una ciudad tan importante que era Éfeso, hermano,
¿Cómo una ciudad tan hermosa y tan reluciente, hermanos, ante la sociedad puede llegar a esto? O a esto. Simplemente ruinas, hermano. Y quedó en la historia. Como una iglesia, hermanos, que hace cosas para el Señor, que sirve y se da como conocer a la comunidad, hermanos, puede llegar a desaparecer, hermanos, de la noche a la mañana. ¿Cómo? Eso es lo que quiero que ustedes, hermanos, se tomen en cuenta y presten atención. Si no escuchamos esto, lo que estamos hablando hoy en esta tarde, hermanos, nosotros vamos a llegar a ser lo mismo. Simplemente ruinas. Ruinas. Según la historia se sabe, hermanos, que la ciudad de Éfeso luchó, hermanos, por mantener su gran importancia. Ha tratado, hermanos, por muchos años de mantener esa importancia, hermanos, en el mundo. Pero como sabemos, sus esfuerzos fueron en vanos. Porque hoy en día podemos ver ahí, usted puede ver, hermanos, en la foto, que es simplemente, hermanos, ruinas. Y ahí en esa ciudad, hermanos, existía una iglesia del Señor. ¿Sabía usted eso? Ahí en esa ciudad existía, hermanos, una iglesia del Señor. Una iglesia que nosotros vamos a estudiar más a fondo cuando entramos, hermano, al estudio del libro de Éfeso, con el tema de la responsabilidad que cada iglesia tiene frente al liderazgo que presenta. Cuando llegamos a ese estudio, hermano, nosotros vamos a estudiar un poquito más acerca de la historia del libro de Éfeso, o de la ciudad del libro de Éfeso. Pero en esta tarde lo que yo quiero ver, hermanos, con ustedes es el llamado de atención que tuvo esta iglesia de Éfeso para continuar en su existencia, hermanos. Una advertencia que esta iglesia no tuvo en cuenta. Y como sabemos, no lo supo aprovechar. No lo supo aprovechar. Veamos ahí primeramente entonces, hermanos, nosotros la fuente de este mensaje. ¿De dónde viene o de dónde proviene, hermanos, este mensaje? Versículo 1 dice la Biblia ahí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí está de dónde proviene el mensaje. No viene de otra persona más. No viene de mí, no vino de Juan, no viene de otra persona más. ¿De quién vino? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice la Biblia. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿De dónde proviene entonces este mensaje, hermanos? 2 maneras en cómo el apóstol Juan lo describe aquí. Uno, la primera manera en cómo la Biblia o este pasaje lo describe es como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es este? Otra manera en cómo lo describe Juan aquí en este versículo es aquel, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es este? ¿De quién proviene este mensaje? Para que usted entienda mejor, vaya hasta el capítulo 1, hermanos, y versículo 9, para entender mejor este texto. Capítulo 1, empezando ahí en el versículo 9, dice la palabra de Dios ahí: yo, Juan, dice el apóstol Juan ahí, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, dice, vi, ahí está, 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. Juan, en uno de sus epístolas, él dice: lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos absorbido, lo que hemos experimentado, dice Juan, eso también le decimos a ustedes. En otras palabras, lo que está tratando de decirle aquí es: yo conozco a esta persona
Yo le he visto, he andado con Él, ha hecho muchos milagros, me ha salvado también y me ha llamado a mí. Y yo le conozco, y el que está en medio de los 7 candeleros es uno semejante de al quien yo conozco, dice. ¿Ya? Porque yo le vi, dice la Biblia ahí, Él estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. La descripción del Hijo del Hombre, de Cristo nuestro Señor, dice ahí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido, dice, por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Mucha gente dice esto y a veces el Señor es viejito. Dice, no, eso significa otra cosa, hermano. ¿Ya? Otra cosa significa, hermanos, esto. Otro día les voy a enseñar. Dice la Biblia ahí, como nieve. Sus ojos, los ojos del Señor, como llamas de fuego. Versículo 15. Sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, hermanos. ¿Han estado ustedes en un incendio alguna vez? ¿Cómo refleja esa calentura, hermanos? Ya, a nuestro cuerpo. Lo mismo está expresando aquí el apóstol. Y dice la Biblia ahí, su voz, como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, ahí está, 7 estrellas. Tenía en su diestra, en su derecha, Él tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza al mediodía, hermano. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, a ver, yo voy a ver el sol hoy día? Nadie. Así era el rostro, y es el rostro de nuestro Señor. ¿Por qué? Nadie le puede ver a Dios. Nadie le puede ver a Dios. Versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto. Pero mira cómo es el Señor, hermanos. A pesar de toda su gloria, de toda su magnificencia, de toda su grandeza y de su esplendor. ¿Cómo es, hermanos, de que invita al hombre, hermanos, a que podamos contemplarle a Él? Versículo 17. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, dice ahí. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19. Aquí está lo que usted necesita entender. Escribe las cosas que has visto, le dijo el Señor a Juan, y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es esto. Las 7 estrellas son, ¿qué cosa? Los ángeles de las 7 iglesias, hermano, están en su mano derecha del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué representa eso? Que todos los líderes, hermanos, estamos en la mano de nuestro Dios. Y si estamos gobernando mal, hermanos, la iglesia del Señor y no estamos advirtiendo, estamos en su mano. El libro de Job dice, Dios tiene la vida. En su mano derecha Él tiene la vida o la muerte. ¿Cuál de ellos escoges tú? Yo, hermanos, de verdad, yo estoy justo en el medio de la mano del Señor, hermanos, y yo no quiero dejar desapercibido, hermanos, la advertencia que Dios tiene para ustedes. Es una gran responsabilidad, hermano, que nosotros tenemos de estar justo en la misma mano del Señor, y si Él quiere hacernos desaparecer como cucaracha, nos puede hacer, hermano. Eso es lo que representa, hermano, las 7 estrellas. Ahora, seguimos. Y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué cosa? Las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir? Que no solamente los que lideran, hermanos, están en el poderío de nuestro Dios, pero también sus iglesias. Y si una iglesia no está haciendo ni obedeciendo el mandato del Señor, estamos en su mano, hermano. Y Él nos puede hacer desaparecer. Él nos puede, hermanos, hacer desaparecer de la noche a la mañana, si Él quisiera. Por eso hay que prestar mucha atención, hermano. El que camina en medio de los 7 candeleros de oro es Cristo, hermanos, el Señor. Dios, la presencia de Dios morando y habitando en su pueblo, hermano. ¿Tú crees que la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros? Sí, hermano. Está en medio de nosotros. El Señor mora y habita, hermanos, en su pueblo.
en medio de las alabanzas de su pueblo, dice la Biblia. El Espíritu de Dios mora en nosotros, hermano. Somos templo del Espíritu de Dios. ¿O no sabéis, dice la Biblia ahí, que ustedes son templo del Espíritu Santo? Somos, hermanos, iglesias de Dios. ¿Ya? Este edificio, hermanos, hecho de barro, o hecho de madera, o hecho de cemento, lo que sea. Dios no habita aquí, hermanos. Dios habita en medio de su pueblo, dice la Biblia. En corazones de carne, en nosotros. Ahí es donde habita el Señor. Si nosotros nos juntamos, hermanos, en otro lugar y nos vamos a otro sitio, ahí va a estar el Señor en medio de nosotros, hermano. La Biblia nos menciona donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, dice la Biblia. No es el lugar, hermanos, que nos hace grandes a nosotros. Es su pueblo y la obediencia, hermanos, que tiene su pueblo ante el supremo Señor del universo. Dios, hermanos, tiene sus iglesias en su mano. Dios tiene, hermanos, sus líderes en su mano. Y es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, hermanos, como iglesia y yo como líder, hermanos, de escuchar las advertencias que están aquí escritas en la palabra de Dios. Hermanos, Dios es el que pone líderes en sus iglesias. Dios es el que establece, hermanos, líderes para su pueblo. No son los hombres. No somos nosotros mismos. Yo no me levanté al día siguiente y decía, ¿sabes qué? Voy a ser pastor mañana. No, hermano. Dios es el que llama. Con llamamiento santo Dios nos ha llamado, dice la Biblia. Él es el que llama, hermano. Otra de las cosas que podemos ver aquí, hermanos, en este pasaje, Dios conoce, hermanos, todas las cosas que su iglesia hace. ¿Ya? No solamente de las cosas que hace el líder, no solamente de las cosas que el líder debe de hacer y cumplir, como su responsabilidad que tiene delante de la iglesia. Pero Dios sabe y conoce, hermanos, qué es lo que su iglesia hace delante de Él. Y qué es lo que su iglesia no está haciendo delante de Él, hermano. Dios sabe. Versículo 2, dice la Biblia ahí, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú estás haciendo. Y yo sé lo que tú no estás haciendo. Yo conozco tus obras, dice la Biblia ahí. Yo conozco tu arduo trabajo también. Yo conozco también tu paciencia. Conozco todas esas cosas. Yo sé lo que tú estás haciendo, iglesia. Y yo sé también qué cosa tú no estás haciendo aún. Bueno, Dios conoce ahí, como dice la Biblia, nuestras obras. Ahora aplicando esto a nosotros, a nuestra iglesia. ¿Ya? Número 1, Dios sabe, hermano, las obras que nosotros estamos haciendo como iglesia aquí. Dios entiende, hermanos. Dios conoce las cosas que nosotros estamos haciendo y las cosas que no estamos haciendo, hermanos, para Él. Aquí, en esta zona de Mason. ¿Sabe o no sabe Dios, hermano? Sí sabe. Él conoce. Segundo, ¿conoce Dios nuestro arduo trabajo, hermano, que nosotros tenemos como iglesia? ¿O conoce Dios nuestra sociedad espiritual? ¿Somos ociosos espiritualmente como iglesia? ¿O trabajamos para la gloria del Señor, hermano? Dios sabe eso. Dios conoce. Siguiente. ¿Conoce Dios nuestra paciencia, hermanos? ¿O nuestra impaciencia? ¿Por qué le digo nuestra impaciencia? Porque muchos líderes, hermanos, cuando son impacientes y no ven el resultado que ellos esperan, comienzan, hermanos, a hacer o a dar resultados, hermanos, a veces mundanos. Comienzan a hacer cosas a veces que no están ni escritos en la palabra de Dios. Estamos tan desesperados que la gente no quiere venir ni a la iglesia. Hay que comenzar a hacer cosas que el mundo hace, pues entonces, ¿no? Para invitar a la gente que venga a la iglesia. Está mal eso. Está mal eso. No seamos impacientes, hermano. Como dijo Pablo, yo soy el que ha plantado. Apolo ha venido, ha regado después de mí. Pero ¿quién es el que da el crecimiento, hermanos? Es el Señor. Dios dio el crecimiento. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hermanos. Depende de Él nuestro crecimiento, no de nosotros. ¿Conoce Dios, hermano, las cosas que aborrecemos? ¿O conoce Dios las cosas que estamos permitiendo, hermanos, que se hagan dentro de nuestra iglesia? ¿Conoce Dios?
¿Qué estamos permitiendo nosotros dentro de nuestra iglesia y qué no, hermano? Siguiente, ¿conoce Dios todas estas cosas? Pues claro que sí, hermano. Él es Dios. Nada se puede esconder, hermano, de su rostro de Él. Los ojos de Jehová están sobre todos, los justos y los malos, hermano. No podemos escondernos delante de Él. Entonces, si Dios conoce, hermano, las cosas que hacemos y no hacemos, eso para nosotros sería un jalón de oreja, hermano. Si sabemos muy bien que Dios conoce y sabe y entiende y está viendo, hermano, para nosotros ese sería, hermanos, un jalón de orejas. Algo que nos debería despertar a nosotros, hermanos, y ser conscientes de que Dios nos está viendo, de qué cosas estamos haciendo y qué cosas no. Sería un jalón de orejas para nosotros para prestar atención, hermanos, a las cosas que estamos haciendo como iglesia. Aquí en este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, encontramos tres cosas que la iglesia de Éfeso, hermanos, sobresalía. Tres cosas muy importantes. Algo que, hermanos, el Señor estaba demasiado, ¿cómo te pudiera decir? Demasiado, hermanos, tenía un alto concepto de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el primero? La primera cosa que le gustaba mucho, hermanos, el Señor de la iglesia de Éfeso era esto, se encuentra en el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ahí está el primero. Y que no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a los malos. La iglesia de Éfeso, hermanos, sobresalía o era muy conocida, hermanos, porque la iglesia de Éfeso no podía soportar, hermanos, a los malos. La iglesia de Éfeso, hermanos, siempre se mantuvo firme, hermanos, a rehusar, tolerar el pecado entre sus miembros, en otras palabras. ¿Me estoy dando a entender? La iglesia de Éfeso, no, hermanos, era una iglesia que no toleraba el pecado entre sus miembros. La iglesia de Éfeso no era una iglesia, hermano, que solapaba, hermano, las cosas que estaban haciendo sus miembros a escondidas. La iglesia de Éfeso siempre era firme y tajante en las cosas que a veces la gente o los miembros hacían, hermanos, en la iglesia. Era una iglesia que escuchó bien el mensaje, hermanos, que el apóstol Pablo dio también a la iglesia de Corinto. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? Ponía en práctica, hermano, en la iglesia de Éfeso lo que enseñó Pablo. Vaya hasta 1 Corintios. ¿Qué es lo que enseñó Pablo? ¿Ya? ¿Qué es lo que enseñó Pablo aquí? En 1 Corintios, capítulo 5. Esta iglesia, hermano, de Éfeso no solapaba esto, hermano. ¿Ya? No permitía esto en su congregación. No podía soportar a los malos, dice la Biblia ahí. Capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 9. Empezando desde ahí. Ya lo tiene, hermano. Mira lo que dice la Biblia ahí. Pablo a la iglesia de Corinto le dice: os he escrito por carta. Les he escrito a ustedes que no se junten con los fornicarios, dice la Biblia ahí. Un fornicario es que vive, hermanos, con su pareja sin casarse. Eso significa fornicación. ¿Ya? Y delante de Dios estamos, hermano, en pecado. Hay que arreglar esa situación, hermano, como dice la Biblia aquí, el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Versículo 10. No absolutamente, dice, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, dice, sería necesario salir del mundo. Ahí está la respuesta que me dijo la hermana la semana pasada. Pero yo tengo amigos mundanos, está bien. Tienes que ganarlos para Cristo, pero no dejes que tus amigos te influyan, hermanos, en las cosas mundanas. Amén. Hay que ganarlos para el Señor. Para eso Dios nos tiene aquí en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, hermanos. Versículo 11. No les digo que se junten, no les digo que les prohíbo juntarse con esos incrédulos, sino lo que les estoy prohibiendo a ustedes, iglesia, le dice a ellos ahí el apóstol Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Yo le he puesto entre paréntesis aquí, que llamándose hermano, dice la Biblia aquí, llamándose cristiano,
Dice la Biblia ahí. Fuere fornicario. 2. Avaro. Idólatra. Maldiciente. O borracho, dice la Biblia ahí. O ladrón. ¿Saben qué hay, hermanos, ladrones? No, hermanos, el apóstol Pablo no lo escribe solamente porque era loco, porque existían muchas de esas cosas en la iglesia, por eso escribe él esto, hermano. ¿Por qué creen que en el aeropuerto, hermanos, a la gente cuando van a pasar para viajar en el avión les dicen que saquen sus zapatos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejan nomás con zapatos pasar y cruzar? ¿Sabes por qué? Porque alguien encontraron, hermanos, una bomba dentro de la suela de su zapato. Por eso toman las precauciones necesarias, hermano, ahora, y ahí sacan todos sus zapatos. Por algo, el apóstol Pablo está diciendo ahí, no te juntes con un hermano que se llama hermano, pero es ladrón. Porque había mucho hermano en la iglesia. Habían hermanos avaros, habían hermanos borrachos en la iglesia, que venían supuestamente llenos del Espíritu Santo a hablar en lengua, pero estaban borrachos, la Biblia dice ahí, llenos de no sé de qué. ¿Ya? La Biblia dice, con el tal ni aún comáis, hermano. No comas con él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué yo no debo juntarme con este hermano que se dice hermano pero es borracho? ¿Por qué yo no debo juntarme con este hermano que se dice hermano pero es ladrón y es fornicario? Versículo 2 está la respuesta. Porque ¿qué razón tenía yo para juzgar a los que están fuera? ¿Qué autoridad tengo yo, hermano, de decirle a un incrédulo allá afuera, oye, arrepiente de tu pecado, si yo mismo soy pecador? Si yo mismo estoy errando, hermano, en esas cosas. ¿Sí o no? ¿Con qué autoridad diría, sabes que no tomes, o no hagas esto, no hagas el otro, si yo mismo estoy haciendo eso en mi casa? Yo mismo estoy haciendo eso dentro de la iglesia. ¿No juzgáis ustedes los que están aquí dentro, pues? En otras palabras, no se juzguen ustedes entre ustedes, porque aquí se conocen casi todos, hermano. ¿Has visto el hermano cómo se ve? ¿Has visto el hermano cómo viene? Ya comienzan ya. No se juzguen ustedes aquí, entre ustedes, aquí adentro. Versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios los va a juzgar. Y por eso este llamado le dice ahí a la iglesia de Corintio: quitad pues a ese perverso entre ustedes. A eso nosotros le llamamos disciplina. Nosotros en nuestra iglesia hemos disciplinado a varios, hermano. A varios. Nos duele mucho, hermano, cuando hacemos eso. Hemos disciplinado a varios hermanos en nuestra iglesia, aunque nos ha costado, aunque nos ha dolido, pero lo hemos hecho. No porque queremos, hermanos, destrucción de ellos. No porque ya queremos, hermanos, zafarnos de ellos fácilmente, hermanos, y que ya de una vez el Señor les condene y que les mande al infierno. No, hermano. Porque el propósito de la disciplina en la iglesia no es para destrucción. El propósito de la disciplina, hermanos, es para arrepentimiento en la persona que está haciendo mal. Ese es el propósito. Como usted puede ver, hermanos, también ahí, en este versículo, la Biblia dice, hay que quitar en medio, hermanos, de ese perverso. No es bueno, ¿por qué? Porque un poco de levadura, hermanos, puede leudar toda la masa. Puede contaminar a todos los hermanos. Y la gente puede decir, mira, y este hermano yo lo conozco, pero está viviendo de esta manera, yo también puedo hacer lo mismo. Entonces, le damos la capacidad a otros para que hagan también lo mismo que estamos haciendo nosotros por nuestra culpa. Versículo 7, capítulo 5, versículo 7, dice la Biblia, limpiaos pues de la vieja levadura. Limpien esas cosas ahí para que sean buena, dice, nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por ustedes, hermano. La disciplina es muy importante, hermanos, en la iglesia. Muchas iglesias no practican esto, hermano.
¿Sabían eso ustedes? Muchas iglesias hoy en día no practican esto, la disciplina. ¿Por qué? Porque quieren mantener a la gente dentro de su congregación. Quieren tener las congregaciones más grandes, hermanos, no importa cuán pecadores somos ahí dentro, sin ningún cambio, sin ninguna transformación, hermano. Y permiten a la gente hacer lo que les da la gana, hermano. Eso no está bien. Y si yo no les advierto a ustedes, hermano, lo que la palabra de Dios enseña, su pecado de ustedes sobre mi propia cabeza, hermano. Versículo 5. Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Tal fornicación que aún ni se nombra entre los gentiles, entre los incrédulos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vamos. Así era la iglesia de Corinto, hermano. Así era la iglesia de Corinto. Y estaban permitiendo todas esas cosas dentro de la iglesia. Mira lo que les dice Pablo en el versículo 2. Ustedes están envanecidos. ¿No debieras más bien haberos, dice, lamentado para que se puede, dice, quitado en medio de ustedes el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente yo, dice, como ausente, dice Pablo, en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente, dice la Biblia ahí, he juzgado el que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, dice ahí Pablo. Reunís como iglesia, en otras palabras, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que deben de hacer? El tal sea entregado a Satanás, dice la Biblia ahí. Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Para la destrucción de su carne. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, hermano. Ese es el propósito de la disciplina. Entregar su cuerpo, hermanos, para que Satanás haga lo que él lo puede hacer. Pero el Señor le dice a Satanás, como le dijo a Job: tú tienes el derecho de tocar su cuerpo hasta donde tú quieras, matarle a sus hijos, quitar sus bienes, darle sarna en su cuerpo. Tú tienes la autoridad para hacer lo que tú quieras. Pero no toques su alma, porque su alma es mío. ¿Te das cuenta? Somos del Señor, hermano. Pero si estamos haciendo mal, Dios ya sabe, hermano, lo que te toca después. Pero no toques su alma. Porque yo quiero que en el día venidero, yo quiero que Él sea salvo. Yo quiero que Él se acerque. Que cuando le están pasando todos esos problemas, que realmente recapacite y piense de que con Cristo está la vida eterna. Y que sin Él no podemos encontrar, hermanos, camino para la vida eterna. De que es necesario vivir, hermanos, teniendo en cuenta eso. Por eso, hermano, la iglesia debe tomar ciertos tipos de pasos, hermano. Porque no queremos, hermano, que la iglesia sea contaminada con eso. Y la iglesia de Éfeso era conocido por ello. No permitía, ¿ya? No soportaba a los malos en medio de su congregación. Lo que debemos de hacer nosotros es esto, hermano. Como nos menciona la palabra de Dios en el libro de Mateo. Si usted conoce, si usted sabe que uno de sus hermanos aquí no está andando bien con el Señor, ¿cuál es tu responsabilidad, hermano? ¿Cuál es tu responsabilidad? Ve y ponlo en Facebook para que todo el mundo sepa lo que está haciendo este hermano. No, hermano. No. La Biblia nos enseña, ve y habla con él, hermano. Dile lo que está pasando. Hermano, no está bien, hermano, lo que tú estás haciendo. No está bien, hermano. Yo te he visto el otro día allá. Yo te he notado el otro día de esta manera, hermano. No está bien. Y la Biblia dice, y si no te ha escuchado a ti, llama a otro testigo juntamente contigo y vayan y hablen también con él. Para que por boca de 2 o 3 testigos, hermano, se conste toda justicia. Pero si ni ha escuchado a él, ni a él testigo, ni al otro, ¿qué es lo que la Biblia dice? Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Ese es el último paso. Y si no ha escuchado ni a él, ni a los 2 testigos, ni a la iglesia, dice la Biblia, ¿qué dice?
¿Qué dice la Biblia? Hay que apartarle, hermano. Tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil? Un incrédulo. A ese cristiano, tenlo por incrédulo. A ese cristiano, un publicano, era un traidor de su patria, los judíos, que cobraba impuestos, hermano, a sus propios judíos, a sus propios compatriotas. Y a veces los cobraban más. Y era un traidor, hermanos, un publicano para el judío. ¿Qué quiere decir entonces? Tenlo por gentil y publicano. A ese cristiano que dice que es hijo de Dios, tenlo por incrédulo y tenlo, hermanos, por traidor de la iglesia del Señor. Por traidor del testimonio de Cristo aquí, en este lugar. Y el propósito está aquí en el libro de 2 Corintios, o 1 Corintios. ¿Para qué? Para que su cuerpo sea entregado a Satanás y él haga lo que él quiera hacer con su cuerpo. ¿Para qué? Para que al fin el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo no sé realmente cómo está nuestra situación, hermano, como cristianos, como hijos de Dios. Ese es el primer llamado de atención que les hago a ustedes, hermano. Yo no sé cómo están viviendo su vida diaria, de lunes a sábado, porque algunos no lo vamos a ver de aquí hasta el próximo domingo, ¿ya? O a otros no lo vamos a ver de aquí a un mes, o 2 meses, 3 meses, 4 meses. Yo no sé cómo ustedes están viviendo, hermano, su vida diaria, pero procure presentarse delante de Dios aprobado. Amén. Aprobado, hermano. Pero usted sabe, hermano. Usted sabe, hermanos, con qué pie coger. Usted sabe cuál es su debilidad. Usted conoce, hermanos, ahora el llamado del Señor. Dice, ¿sabes qué? Esta iglesia no va a soportar, hermano, este tipo de cosas. Por eso el llamado de Dios es, ahora te pido que recuerdes de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. ¿Cuándo ha sido el momento en que tú has comenzado a cojear? Arrepiéntete de eso y vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Incline su rostro, por favor, en esta tarde. La verdad no sé, hermanos, cómo está su vida de ustedes. La verdad no entiendo, hermanos, en qué situación ustedes están. Pero mejor que nadie usted conoce, hermanos, su propia vida. Mejor que nadie usted entiende, hermanos, su propia situación delante de Dios. Si queremos ser una iglesia, hermanos, intachable, si queremos ser una iglesia sin mancha, sin arruga, empecemos, hermanos, por nosotros mismos. A comenzar, hermanos, a desvestir de la maldad, de la iniquidad de nuestro cuerpo. Si en esta tarde, hermanos, usted tiene algo que arreglar cuentas con el Señor, dile, Señor, límpiame, lávame, purifícame con hisopo y seré limpio, Señor. Hazlo. Yo me rindo a ti, Señor, en esta tarde. ¿Cuántos de verdad quisieran entregar su vida al Señor? ¿Cuántos de verdad quisieran vivir una vida más seria delante de Dios? Porque Dios conoce nuestras flaquezas, Dios conoce nuestros pecados. Y todito debemos rendir al Señor, hermano. Te confiesa sus delitos, mi contrito, mi arrepentido corazón. Haz eso mismo, hermano. Pídele al Señor, Señor, perdóname. Perdóname. Yo me rindo a ti, dice la canción. Habrá alguien aquí que estaba alejado del Señor y estaba viviendo por mucho tiempo fuera de la voluntad de Dios. Y quiere acercarse nuevamente a consagrar su vida delante de Dios. Puede hacerlo. Le estamos esperando en esta tarde. El Señor le está esperando. No tenga miedo que le vamos a juzgar. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Aquí no estamos para condenar a nadie. Aquí estamos para instruirles en el amor del Señor y decirle: el Señor te ama y quiere una relación personal e íntima con usted. Habrá alguien que quiera recibir al Señor en esta tarde. Habrá alguien que quiera tomar ese paso, esa decisión, decir: Señor, yo me entrego a ti, me entrego a tu causa. Ya quiero dejar la vida pasada y me entrego a ti, Señor. Habrá alguien. ¿Por qué no deja su vida pasada, mi estimado?
¿Por qué no deja su maldad, su pecado y rendirse al Señor? Ven, encuentra gozo en el Señor, mi estimado.